Muy buenos días, gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto, con mucho cariño su amigo Iván Robles. Estamos desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, y el día de hoy con una grata sorpresa aquí en La Voz de la Justicia nos acompaña nuestro amigo el maestro Juan José Aguilar Ordóñez. Vamos a estar platicando con él acerca de la Fundación Derechos Humanos Colibrí AC, donde el maestro Juan José es el presidente, y también estaremos platicando acerca de la segunda exposición artesanal, musical y de arte. Gracias por acompañarnos, gracias maestro por estar aquí en tu programa, aquí en La Voz de la Justicia, a través de la nueva FM 94.7. Gracias por acompañarnos. Buen día a todo el público. Muchas gracias, doctor Iván Robles. Agradecido que nos recibas acá, que nos hayas invitado para hablar precisamente de este tema de la Fundación de los Derechos Humanos, una fundación que se habla sobre la promoción de los derechos humanos, la cultura de la paz y el desarrollo ambiental. Es una asociación civil totalmente sin finalidad de lucro y que tiene un antecedente en una institución educativa pública, en el plantel 01 del Covach. Ahí tiene si me permites, unos 5 minutos. Claro, por favor. Mira, cuando era yo pequeño, yo nací en Arriaga, Chiapas, en un poblado de mucho viento. Entonces estábamos en la secundaria, la ETI 185, que era la primera generación. Llegó a Arriaga por primera vez una delegación de la Cruz Roja. Y fuimos yo era ya primera de la generación de la secundaria, y llega la Cruz Roja y soy voluntario de la primera generación de voluntarios de Arriaga, jovencitos de secundaria, ¿no? Adolescentes. Y de allí, de pronto hay un Club Leo, que es el Club Leo, es el Club Jóvenes de los Leones, como el Rotario, que tiene también sus jóvenes. Entonces soy de la primera generación y me gustó mucho hacer labor social. Inclusive en Arriaga nos tocó poner las primeras señaléticas de las calles en los años 70. Entonces, cuando llegué aquí a Tuxtla y ingresé al colegio de bachilleres en septiembre de 1991, empecé a trabajar con jóvenes y se sumaron algunos maestros. En mayo de 1992 constituimos en el plantel una agrupación que se llamó PAC, Plan Permanente de Actividades Académicas y Culturales. Hasta ahí estábamos. Se hacían grupos, por ejemplo, de club de matemáticas. Había Otón Osorio, un niño, ahora es un joven próspero, modesto, humilde, pero muy inteligentísimo, muy hábil para las matemáticas, que daba los cursos el fin de semana para apoyar a los alumnos que no comprendían matemáticas y no reprobaran, no hubiera deserción. Esas actividades hacíamos. Y también conversatorios, conferencias, etcétera. Así, actividades culturales, el maratón académico, que es como los concursos de un equipo aquí con otro, pero las barajas tenían preguntas de las distintas asignaturas. Con el tiempo Yo padre decía los sí, ¿no? sí. Y en septiembre de ese año, bueno, tú estás joven, yo ya estoy viejito, ya tengo 62 años, ¿no? Eres muy joven, y además un abogado honorable y destacado. Fíjate que, si te acuerdas de un medallista olímpico que fue de caminata, Raúl González. Sí, ¿cómo no? Fue, entonces Carlos Salinas lo nombra presidente de la Comisión Nacional de Deportes. México, ¿no? Sí, Inda también estuvo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pues, sí, ¿no? Fue desde bronce hasta oro. Y él lo nombra presidente de la CONADE, de la Comisión Nacional de Deportes, sí. El floco, ¿no? Sí, el de la caminata. Sí, es que bueno, México había sido muy bueno, por muchos años muy bueno en caminatas. Entonces, creo que ahorita ya no, pero con bueno. eso del Tratado de Libre Comercio, resulta que llega el tema ese de los derechos humanos. Ya ves que hay una apertura con esta cuestión liberal y las modificaciones a la Constitución. Y entonces, en este tenor, pues, como dije, bueno, ¿y qué hago? Entonces quería convencer a los chicos, estaban en otras cosas, menos preocupados por un tema de derechos humanos. Por fin logramos que un alumno, que se llama
Juan Gabriel Soberano Pimentel, que estudiaba en el área de físico-matemáticos, iba para ingeniero, arquitecto. Lo convencimos, lo convencí. ¿El liceo Gabriel Solano? Sí, ¿No dice que es el liceo Gabriel Solano o no? No, Juan Gabriel es Juan Gabriel Soberano Pimentel. De los familiares son el sobrino y primo de los Soberano. Entonces él estudiaba en el plantel 01 en la tarde y le cambió la vida porque hicimos el ensayo de derechos humanos, ganamos el primer lugar en el estado y estamos hablando que participó la UNAIS, la UPN, la Normal y bueno, ¿para qué te cuento? Y ahí con un jovencito adolescente de 16 años en el plantel 01 sacamos el primer lugar y a nivel nacional sacamos 5 estados el primer lugar sobre el primer ensayo de derechos humanos que estuvo al frente Raúl González por una instrucción de Carlos Salinas de Gortari en la Comisión Nacional de Deporte. Y ahí me interesó el tema de los derechos humanos y como me gustaba ser activista en el sentido de la cultura, promover, entonces ahí algún día dije, vamos a hacer una fundación. El chiste es que ahora esos jóvenes que son grandes y todo, algunos pertenecen a esta fundación, pero en realidad esto viene desde esa época de hace 31 años, esto de hacer estas actividades. Y ahora, desde el año pasado, las sacamos del plantel. Las hacíamos adentro del plantel, pero siempre hay un límite, ¿no? Bastante. Entonces, ahora lo abrimos, promovemos con jóvenes que no tienen las posibilidades de darse a conocer y nosotros lo hacemos a través de estas actividades. A mí me parece muy interesante, me llama mucho la atención las organizaciones, las fundaciones, las asociaciones de derechos humanos, porque me parece que Chiapas Chiapas es uno de los estados que tiene pues un porcentaje importante de núcleos y poblaciones indígenas, pero que en Tuxtla hay pocas organizaciones y asociaciones civiles en pro de los derechos humanos. O sea, hay más, el referente es San Cristóbal, ¿no? O sea, las organizaciones, asociaciones de derechos humanos más, no quisiera decir la palabra importantes, pero sí las más reconocidas, pues están en San Cristóbal, ¿no? Todas. Incluso por ahí, digo, el compañero Vinicio Portela hizo una serie de reportajes y publicaciones acerca de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y unos temas ahí donde, digo, deja mucho un mal sabor de boca, y me parece que organizaciones, instituciones, ONGs que puedan apoyar a una persona que se encuentre en una posición incómoda donde se le esté vulnerando un derecho humano en Tuxtla Gutiérrez, digo, no existe, o si existe, no es muy reconocido, no hay mucha información, no sabemos, o el ciudadano no podría decir a dónde acudir. Entonces sí me parece trascendental el hecho que se estén, o que la organización, en este caso esta Fundación de Derechos Humanos Colibrí, esté funcionando en Tuxtla Gutiérrez. Sí. Y es importante, me parece, pues que pues el derecho humano, yo comentaba en algunas pláticas que he tenido, pues me parece que para el Estado lo peor que pudo haber hecho haber firmado tratados internacionales en derechos humanos, porque puso reglas o estableció que iba a proteger las reglas de los derechos humanos, pero solamente pareciera que fue solamente en ese tratado. En la realidad, en la práctica, pues no hay tal, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es, primero, la intención, cuál es la finalidad de esta fundación? ¿Cuál van a ser sus áreas de trabajo? Van a ser solamente, digo, en lo que me comenta, solamente encausado a alumnos, que también hay un tema ahí interesante, o en
qué sentido va a funcionar esta fundación? Ok, bueno, muy buena pregunta. Algunos amigos, familiares y todos nos están pidiendo el link. ¿Será que nos los pueden proporcionar para que puedan accesar de manera más directa? Sí, ahorita ¿cómo no? Yo espero y nos los van a llegar aquí nuestro amigo en cabina y con todo gusto lo comparto. Para compartirlo, ok. Sí. Mira, el objeto social, por eso va a dar fe, se va a dar fe notarial el sábado 21 en las instalaciones del Centro Cultural Jaime Sabines. Ahí de 5 de mayo. Ahí vamos a tener el evento protocolario. ¿Cuál es el objeto social? El objeto social es la promoción de los derechos humanos, la cultura de paz y el desarrollo ambiental. Esa es la finalidad de la fundación. Sí, promover. Que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos. Sí, cuáles son sus derechos. ¿Sí? Sin embargo, de la estructura organizacional que ya vamos a tomar protesta el día sábado, porque pues ya prácticamente está constituido notarialmente. Sabes que hay un protocolo que te lo puedo decir a ti, que eres presidente de una asociación civil de abogados y peritos, la cual yo me honro ser parte de esta área tuya. Y cuando supe que tú eras el que diriges y presidías, dije, pues sí acepto. Entonces, mira, nosotros vamos a tenemos ya en la estructura una consejería de todas las que existe. Se llama Vocal de Consejería Jurídica. Ahí hay 2 abogados. El doctor Servando Cruz Solís, el presidente de la barra de abogados. Sí, claro. Y mi exalumno que le cambió la vida, que quería ser arquitecto, ingeniero, y ganó el primer lugar en este ensayo que le asesoré, y ahora es abogado. Ellos son vocales de la Consejería Jurídica para atender y asesorar a toda persona que tenga dudas sobre un derecho humano, sobre un proceso jurídico, ¿no? Cómo se establece donde se le puede violentar un derecho, ¿verdad? Sí, algo. Entonces, de manera gratuita, sin comprometernos a llevar un juicio nada, se asesorará a quienes realmente lo necesiten, sin involucrarnos de llevar ningún proceso. Sino decirles, sabes, aquí, ¿no? Una asesoría, pero bien sólida, aquí vas a hacer, esto vas a respaldar. Y en la parte específica de derechos humanos, hay una consejería vocal, una vocal de consejería de derechos humanos, específicamente. Esa la tiene a cargo un jurista mexicano, que además es un ponente internacional que ha dado clases en Nueva York, en Italia, en Sudamérica. Es el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Sí, ¿cómo no? Entonces él fue mi mentor en los derechos humanos de ocasiones aquí en la Casa de la Cultura Jurídica. Entonces él llevará esa consejería por la cuestión lo que respecta a los derechos humanos específicamente. Entonces, ¿pero qué trabajo tenemos? Hemos visto que cuando hemos ido fuera del país, me ha tocado ser ponente internacional de manera virtual o física fuera del país. Todo la licenciatura, la maestría, el doctorado, las personas ya son adultas, ya son responsables, te ponen atención, buscan. Pero es muy difícil en los jovencitos que dejan de ser pubertos. Tú pasaste por eso, yo también, de la secundaria, y menos en este tiempo donde está todo el internet y todo. Les importa estudiar, eso es una verdad, se han ido perdiendo muchos valores y sobre todo el sentido de responsabilidad, de compromiso. Entonces andan en otro mundo, y aquí nuestra lucha es incidir en esos jovencitos, bueno, esos pubertos que salen de la secundaria y entran al bachillerato ya para la adolescencia, e incidir en la cultura de los derechos humanos y la paz que tanto Chiapas necesita. Y entonces, aunque sea 1, 2, 4, 5, es una tarea bastante importante que hacemos. Y todo el mundo me pregunta, oye Juanjo, pero si tú ya te puedes haber jubilado hace 2 años, yo soy posjubilatorio. Pues hasta donde me dé la vida, porque pues doy clases también de derecho en una escuela privada, ¿no? Conocida por ahí, y también doy, cuando hablamos de derechos humanos, estos temas. Entonces vino una idea. Empecé a reunir a mis alumnos
de ambas instituciones y exalumnos para realizar trabajos de exposiciones culturales. Es decir, a través del arte, que es la estrategia, el mecanismo, cómo hacemos llegar a los jóvenes para poder expresar una cultura de paz, que decirle a los chiapanecos de más de 5 millones de habitantes que tenemos que necesitamos paz. Entonces dibujan, pintan, hasta en los rostros. Vas a ver ahí el arte de pintar el rostro, no las caritas, sino alguna expresión artística, que necesitamos paz, el desarrollo ambiental, la música, donde sea. Lo importante es que se vaya abriendo este espacio. Es una lucha, quién sabe hasta dónde me aguante la edad a mí y a otros, pero dejar una fundación, quien la tome, exista un lugar donde esto sea perenne, es decir, no sea una llamarada de petate. Está demostrado, hay evidencias, por eso lo vamos a poner en el apéndice del acta de la Constitución, todos los antecedentes históricos de estas actividades que hemos hecho desde hace 31 años con todos estos jóvenes. Ahorita, por ejemplo, el 80% de los miembros de esta fundación, doctor Iván, son mujeres. Y el 80% de los 50 exponentes son mujeres. Va a haber pintura, música, gastronomía regional, hasta los tacos de salpicón tuzleco, va todo. La gente muestra sus habilidades gastronómicas, artísticas. Va a estar Robertoni Gómez, el muralista del Museo del Café, el segundo, el maestro de la laca de Chiapas de Corzo. ¿Qué te puedo contar? El chiste es que vamos a ir involucrando más jóvenes. Claro, ahorita tengo exalumnos en lo personal que tienen la edad de 40, cuando es tu edad, ¿no? Ya son abuelos, ¿no? Bueno, sobre todo las mujeres se hicieron abuelas, ¿no? Se hicieron muy, muy mamás, muy jovencitas mis exalumnas, y resulta que ya son abuelas. Pero lo importante es una lucha titánica. Pero me han preguntado, de veras, en varios foros, ¿por qué invitan a un profesor de bachillerato a dar una ponencia? Porque para mí lo importante es una lucha en esos adolescentes, recuperarlos. Si no estás pendientes de ellos, se desvían su camino. Las drogas, están la delincuencia viendo a dónde se visten hasta ahora de otros modos con tal de que caigan. Entonces es titánico esto. O sea que tenemos que decir entonces que la fundación, el fin de la fundación va dirigido exclusivamente a jóvenes o específicamente en su gran mayoría. Específicamente a los adolescentes, para que vaya formándose una cultura, ¿no? Porque algún día van a ser adultos. Cuando salgan de la prepa, sabrán por quién votar con conciencia, y algún día serán padres de familia y empezará una cadenita, ¿no? Una cadenita de un cambio de actitud, de conducta, de cultura. Pero de respeto. Si alguna persona estuviera con la necesidad de algún que se le diera alguna ¿espacio? No, me refiero a que se le diera alguna una asesoría acerca, que no fuera joven y que necesitara una asesoría, también puede acudir. Sí, todo. No. Por eso el lema que ahora es la filosofía, no, constitutivamente hablando, es todas las generaciones, todas las voces, todas las expresiones, tenemos que ser inclusive. Pero en los análisis que hemos realizado así en mesa de trabajo, hemos acordado, hemos coincidido que sí es importante atacar esa parte, no sé si me explico, o sea, ese adolescente que viene, ¿no? Sí, ir cambiando la generación más jóvenes para que el día de mañana, cuando sean adultos, tengan un efecto dominó. Es importante, me parece que siempre se habla de que las generaciones futuras, ¿no? Y que darle la cultura, la educación, la instrucción a nuestros jóvenes, pero me parece que sigue siendo en ocasiones lo menos importante el joven, ¿no? Es más importante los adultos, porque creo yo que ha estado politizado, porque pues el que importa es el que vota. Sí. El que no vota, hay ocasiones que no importa, pero sí es trascendental la instrucción y la educación. Yo he creído que
¿Te acuerdas que antes teníamos la materia de civismo? Sí, ética y Yo civismo. recuerdo en la secundaria toda tuve la materia de civismo y ya desapareció. Como A mí me currícula. tocó, perdón, entender, el buen ciudadano en secundaria. Por ahí no me acuerdo la editorial. Hay los que nos están viendo que chequen en Google. Ahí dice el buen ciudadano, el librito. Ah, por cierto, ya te envié por ahí. Sí, gracias, sí. Entonces, vas a ver, era civismo. Sí, Y se perdió. Yo siempre he creído que es importante que los jóvenes, desde primaria, o sea, sí es importante que un joven, un niño de primaria sepa cuánto es 3 por 8, cuánto es 2 más 2, ¿no? Quién Sí. fue el Quijote de la Mancha. Ah, Pero también es importante saber cuáles son sus derechos humanos, ¿no? sí, claro. Cuáles Que- los artículos, digo, no como un experto, un especialista Claro. que va como un abogado, pero sí con la intención de que ese joven, ese niño que está instruyendo, que está absorbiendo información, pues también cuando sea adulto sepa cuáles son los derechos mínimos que tiene, ¿no? Sus derechos humanos, para que pues no sea sorprendido. Me parece que mucho de la corrupción que existe es porque pues hay muchas personas que son sorprendidas por pues los que son corruptos, ¿no? Sí, o sea, Las autoridades o no. Fíjate que yo hace el programa pasado platicaba acerca de esta encuesta que hace el INEGI, que es el ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito. Y dice ENVIPE, que es por el INEGI, que la percepción del ciudadano mayor de 18 años fue encuestado más de 100,000 personas, y ellos consideran, digo, la ciudadanía que fue cuestionada, ¿no?, que los más corruptos son tránsito. Y el segundo lugar, a mí me impactó y me dejó totalmente anonadado. sí, porque el segundo lugar, según la ciudadanía que fue encuestada, personas de más de 18 años, dice que el segundo lugar en la percepción de los más corruptos en México son jueces. Entonces, yo digo, el juez, porque no dice si es estatal o federal, dice Sí. jueces en su ámbito general, ¿no? Uh-huh. Entonces dice jueces, o sea, los jueces a los que llega uno y dictan sentencia, a los que dicen si una persona va a estar en prisión, si ese bien ya no te corresponde y ahora le corresponde a esas personas que tienen la libertad, la propiedad en sus manos de una persona, de un ciudadano. Esos, según la ciudadanía, son los más corruptos, el segundo lugar más corrupto. La vida misma, ¿no? Pues digo, porque pues, en algunos países sí, y antes ¿no? usted existía sí, la... pero lograron tener eso. Inclusive esto es hasta filosófico, porque dice que el buen juez empieza por su casa, ¿no? Por su casa empieza, dice, entonces, ¿no? ¿te imaginas qué es lo que necesitas hacer? Mira, con todo respeto de todas las religiones y los principios ideológicos religiosos, cristianos, ¿Por qué no, perdón? por lo de Juan Pablo II. No, ¿por qué no antes de que Sí. iniciemos y continuemos con la plática nos vamos a nuestro corte y volvemos? Sale.